señores, ¿cómo están todos? Saludos. En el aire, en su televisor, hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Sean mis primeras palabras para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia de siempre. Iremos al cambio comercial para retornar con Hiddekel Morrison, miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Dominicano y precandidato aspirante a la candidatura a diputado por el Distrito Nacional, Circunscripción 1. Volvemos con Hiddekel Morrison. Hiddekel, bienvenido. Muchas gracias, don Aurelio. Muy contento de estar con usted y con su audiencia en este programa emblemático de importancia para el país. El gusto es nuestro de tenerlo aquí. Bueno, Hiddekel, pues con usted hay muchos temas que discutir. Ahora político, que hablaremos de su candidatura y su posibilidad aquí en el Distrito Nacional, pero también se habla de seguridad digital. Esta semana, por ejemplo, tuvimos una noticia muy importante. Las compañías, y el Indotel, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo de cómo compartir el email, la identificación de los celulares para garantizar. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Qué importancia le ve a usted eso? Eso es sumamente importante porque en la actualidad todos los diagnósticos plantean un problema grave de seguridad nacional con el tema de la activación de celulares robados y los celulares MACO, que son dos grandes problemáticas que tienen su solución en las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. Los celulares robados, como ya sabemos, han generado el asesinato de más de 10 dominicanos que en el momento en que los delincuentes tratan de retirarle su celular, en ese momento se produce un crimen y esto es una pena. Ni decir de las estadísticas que son más de 200 casos, solo los reportados, de personas que son víctimas de robo de celulares y esto genera un trauma psicológico emocional. Ante esa realidad, esto que debió de haberse implementado desde el año 2008, que fue la fecha en la que se emitió la primera resolución para lograr un sistema nacional de series negadas, que eso es una base de datos donde estén todos los seriales que son los email de los teléfonos celulares para evitar que cuando una persona roba un celular vaya con ese celular y lo active. Lo que ellos hacen es que cambian el email. Entonces hay dos elementos, está el tema de la base de datos, pero hay que tener un control y un inventario de los email. Esto significa tener todos los emails registrados y que cada equipo nuevo que se introduzca tenga que justificar de dónde sale ese email, o la factura donde usted lo compró, o la constancia de que usted lo importó. Y esto es lo que va a controlar ese grave problema, porque con esto se va a desincentivar que los delincuentes tengan el interés de robar celular, porque si no lo pueden activar, no lo pueden vender. Sí. Y así resolvemos un problema que ha generado mucho luto y dolor a la familia dominicana. Por otro lado, están los celulares MACO, que son aquellos celulares que están preregistrados a nombre de terceras personas que no saben que esos números están a nombre de ellos. Entonces usted va, compra un teléfono prepago, en un momento fueron teléfonos, se le llamaban maquito, de ahí la expresión de maco, porque eran teléfonos de baja calidad, económicos, y en la actualidad esto se programa en un chip. Y una persona va, compra ese chip que puede estar a nombre de usted y entonces puede cometer un delito y cuando investigan sale el nombre suyo, pero usted nunca dio la autorización para registrar ese número. Esto es un tema grave porque está afectando incluso hasta el Sistema Nacional de Emergencia 911. Se están produciendo muchas llamadas molestosas, pero también el crimen organizado, eso es lo que utiliza los celulares MACO, porque cuando los organismos de seguridad investigan no dan con el verdadero usuario del teléfono, en este caso del SIM o del chip que tiene la programación del número. Entonces son dos temas neurálgicos para abordar la problemática tan seria que tenemos en el país de seguridad nacional, de delincuencia y de muchos incidentes que perturban a la familia. Lo lamentable de eso es que sabiéndolo, las compañías le dieron
larga la solución de ese problema y tuvo que ser la presidencia de la República en la persona del señor Gustavo Montalvo. Sí, claro. quien se ocupó personalmente de eso, dio la voz de alarma y entonces ha habido una respuesta. Eso es lamentable que uno vea que al fin y al cabo las utilidades, la ganancia, lo único o lo que tiene representación. Claro, que eso esté por encima de la seguridad y de la integridad de la ciudadanía. Claro, y por eso nosotros estamos promoviendo incluso una modificación a la ley de telecomunicaciones para darle mayor fuerza a la capacidad sancionatoria, porque en ocasiones los operadores se olvidan de hacer cumplir una resolución del órgano regulador porque sienten que no hay consecuencias si no cumplen. Entonces hay que permitir por ley darle más fortaleza a que puedan llevarse a cabo sanciones económicas ejemplificadoras para que esto no vuelva a ocurrir, para que ninguna otra empresa desoiga lo que se ha establecido como una resolución del órgano regulador. Que el crimen no tenga eso como aliado, y que la policía sí tenga los celulares, porque claro, fíjate, hoy en día la policía se ha expresado como una de las más eficientes y eso tiene mucho que ver con los celulares. Así es. Al fin y al cabo, en la consulta de los celulares, hoy en día la gente hace todo y dice todo por los celulares. Claro. Y la policía solamente tiene que consultar. Y mire, para que usted vea lo bien producido que está este programa, que hasta escuchamos celulares. Porque si hablamos de celulares, tenemos que tener una presencia de un celular. No se callan nunca. Bueno, Hideker, esta semana la Junta Central Electoral pues ha querido automatizar todo el sistema, y está a punto de elegir la compañía. Todo esto generó una inquietud en la sociedad por cuanto había cuestionamientos sobre la elección, sobre el sistema y sobre la puesta en marcha de una modalidad nueva, incierta. Díganos su preocupación alrededor de esto, porque ya la semana que viene probablemente haya una selección de la empresa que se va a encargar de la automatización del sistema. Háblenos de eso. ¿Qué significa la automatización? Usted, en su posición de delegado del Partido Revolucionario Dominicano en la Junta, en el aspecto técnico, o sea, ¿qué significa eso? Y la puesta en práctica en una elección. Claro, el proceso que se conoce como la automatización del escrutinio es un gran paso de avance para fortalecer el sistema democrático. Esto consiste en eliminar la intervención humana en el proceso de conteo de las boletas para levantar el acta una vez se cierra un colegio, lo cual plantea que el ciudadano, una vez implementado este sistema, sigue realizando el sufragio en su boleta de papel, marca la boleta de papel, entonces esta boleta es escaneada por un dispositivo electrónico que va computando la selección de los candidatos a 3 niveles, porque estas son elecciones a nivel presidencial, congresual y municipal, y entonces cuando el colegio se cierra, se hace un conteo automático y el dispositivo imprime un acta. Entonces, en el pasado eran los delegados de los partidos políticos que abrían la urna y contaban las boletas para poder hacer un levantamiento de los votos. Y esto se prestaba, lamentablemente, a componendas y a situaciones que laceraban la democracia, porque algunos delegados no contaban los votos que sacaban algunos candidatos. Y eso es antidemocrático. Entonces ahora simplemente los delegados van a firmar esa acta que se va a imprimir. Esto es lo que se llama la automatización del escrutinio, que va también a permitir que esa acta vaya por medios electrónicos a la sede central de la Junta para hacer la computación de ese proceso electoral y poder brindarle al país unos resultados en un tiempo óptimo. ¿Qué es lo que se ha planteado? Los delegados de los principales partidos políticos, el Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano, Partido Reformista Social Cristiano, giramos una comunicación al Pleno de la Junta Central Electoral pidiendo que se garantice un proceso que permita que la empresa que sea escogida tenga experiencia previa en el manejo de automatización del escrutinio y que sea una tecnología con la robustez, la estabilidad y la capacidad de auditoría informática para garantizar que este proceso sea positivo. Por lo que nosotros queremos resaltar
que estamos a favor del proceso de automatización del escrutinio, que confiamos en el procedimiento que está llevando a cabo la Junta Central Electoral, pero como vivimos en democracia y creemos en la inteligencia colectiva, hemos planteado para fortalecer el proceso que se cuide la forma en la que se va a hacer y que se permita que los delegados de los partidos políticos tengan una mayor participación en el proceso, porque eso enriquece. Es lo que hemos planteado en este tema, que es muy importante y que esperamos que se materialice, porque esto va a garantizar agilidad en el conteo y va a permitir que el próximo 15 de mayo del año 2016 sea una verdadera fiesta de la democracia. Bueno, en resumen, lo que se está planteando es que la tecnología suplante el método artesanal. Así es. Y en ese método artesanal humano a veces hay intereses, non santo. Pero con mucha frecuencia. Así me gustaría que habláramos ahora de su posible candidatura. ¿Qué está haciendo? O sea, la candidatura suya, sus aspiraciones de estar en la boleta del Partido Revolucionario Dominicano, aliado con el Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción 1. ¿Qué hace? ¿Qué posibilidad tiene en esa alianza? ¿Qué me dice? Claro, nosotros cuando se abrió el proceso de convención interna en el PRD, fuimos el primer candidato en inscribirnos como aspirante a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Y junto a nuestra inscripción hemos sido el primero y hasta ahora el único que tiene propuestas concretas, implementables y aterrizadas para el ejercicio de mi labor como legislador a partir del próximo año. Tenemos una ley lista que ya redactamos de ciberbullying y ciberacoso para evitar que las damas, los niños y las mujeres sean acosados o burlados a través de medios electrónicos. Tenemos la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones. Tenemos un proyecto ya listo y bien contemplado junto a la modificación de la Ley de Telecomunicaciones, utilizando el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, lograr que la ciudad de Santo Domingo sea la primera con Wi-Fi gratis. Y vamos a implementar unas antenas o hotspot para que los ciudadanos tengan acceso a internet gratuito. Un concepto bien llevado, bien concebido, bien controlado y regulado, que va a priorizar en los ciudadanos de escasos recursos de esa demarcación, que luego se va a expandir a todo el país y que va a tener un control también de la identidad. Vamos a empezar en la zona colonial porque es un eje estratégico para el turismo dominicano y es un componente de lo que el señor presidente de la República ha planteado de lograr los 10 millones de turistas en el país. Entonces nosotros tenemos una diversidad de iniciativas. Nosotros estamos aspirando no por una vanagloria personal. Nosotros no queremos ir a ser diputados para satisfacción personal, queremos ir a servir y tenemos ideas que compartir con el electorado. Y gracias a Dios, en todas las mediciones que se han ido haciendo, hasta las más recientes, nosotros tenemos una preferencia significativa y una identificación del electorado con nuestra propuesta, e incluso estamos marcando por encima de los legisladores que hoy ocupan esa posición en la circunscripción 1, que son 6. Partiendo de ese criterio, y como en el PRD, luego de este proceso de alianza de gobierno compartido, se tiene el propósito de que los compañeros y compañeras que se postulen sean aquellos que puedan garantizar el triunfo de la plaza y además garantizar muchos votos para que el Partido Revolucionario Dominicano preserve su dimensión y tenga un buen porcentaje de votos. Nosotros somos el soldado del PRD, que está en la mejor condición y en la mejor posibilidad en la circunscripción 1 de garantizar esos dos elementos con una visión objetiva y bien medible. Por eso, partiendo de ese criterio, nos sentimos confiados de que la dirección del partido, que siempre tiene una visión estratégica e inteligente, va a saber hacer una escogitación adecuada y que en los próximos días nosotros deberíamos de ser favorecidos con esa realidad concreta que está marcando el electorado. Usted tiene la ventaja de que, porque el acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana fue que los que estaban en los que eran senadores y diputados y que tuvieran los números se repostularan. Pero en el caso del PRD, los diputados se fueron a otro partido, al PRM. Entonces quedó desierto eso. De manera que usted tiene una situación privilegiada. ¿Eso es así? Sí, es cierto. En la circunscripción 1, el PRD había logrado 3 escaños en el pasado proceso y esos 3 diputados actuales pasaron a otra organización política, por lo que en esta conformación de alianza, en la postulación que le corresponda al PRD, no hay diputados en ejercicio, sino que tiene que ser un nuevo aspirante y por eso nosotros estamos en la mejor posibilidad
de lograr eso, porque el PRD necesita garantizar esa plaza y necesita que sea un diputado que tenga un compromiso social. Nosotros tenemos ese compromiso y propósito fundamental de inmediatamente nos juramentemos como diputado, abrir una oficina de gestión, de contacto con la ciudadanía, cambiar la visión que se tiene del legislador y asumir roles y funciones de representación genuina para la circunscripción 1 del Distrito Nacional, y por eso estamos muy contentos y muy confiados de un destino positivo de esta aspiración. Es muy significativo que usted tenga un programa ya de unos cuantos proyectos. Quiero que usted me detalle algunos de esos proyectos, me parecieron interesantes. Claro, con mucho gusto. Repítame al pueblo dominicano y a la circunscripción 1, al Distrito Nacional, ¿cuáles son esos proyectos que usted tiene? Claro que sí, con mucho gusto. Mire, primero nosotros, antes de tomar esta decisión, veníamos con muchos anhelos de aportar al país y por eso hicimos una investigación. Estos no son proyectos, frases, cohete, que tengan un propósito demagógico, sino que han sido bien concebidos. Desarrollamos un portal que es morrisondiputado.com y ahí cualquier ciudadano puede entrar y ver los detalles. ¿Cuáles son los principales proyectos? Primero, hay un tema de seguridad nacional y nosotros hemos establecido un eslogan que dice: con tecnología juntos haremos el cambio. Ante el grave problema de seguridad, ante la inseguridad que vive la población dominicana, sobre todo en la circunscripción 1, nosotros tenemos una iniciativa de un mapeo del delito y el crimen en la demarcación, para que la Policía Nacional, que tiene recursos limitados, tanto humanos como económicos, pueda disponer de una gran base de datos donde todos los incidentes delictivos se vayan registrando y la policía sepa en cada barrio, en cada demarcación, en cada población, cuáles son los tipos de delitos más comunes, cuáles son aquellos ciudadanos que son reincidentes en ese delito. Y esa labor de inteligencia va a hacer que la labor policial sea más efectiva. Si en una zona se tiene raterismo, no es lo mismo que se tenga asalto a mano armada. Y varía la forma en la que se usan los policías, en la que se asigna un policía por cuadrante. Entonces nosotros tenemos una visión de solución al problema de la seguridad como legislador, porque lo que estamos planteando, que el legislador no es solo aquel que desde el Congreso Nacional genera la aprobación y promoción de nuevas leyes, sino que es un fiscalizador, genera un contrapeso en el proceso democrático y fiscaliza las ejecutorias de las instituciones tradicionales. Nosotros vamos a estar vigilantes y apoyando a la Policía Nacional y otras instituciones para trabajar el tema de la seguridad. Ese es un primer componente. El tema fundamental de lo que ha planteado la UNESCO: el que no sabe utilizar el computador como un lápiz en esta época es considerado analfabeto funcional. Y aquí hay un grave problema en el país de brecha digital. El gran desafío ya no es solo el gran esfuerzo que ha hecho el señor presidente de la República para lograr la alfabetización. No se trata ya solo de aprender a leer y escribir. Ahora hay que alfabetizar digitalmente. Por eso nosotros concebimos un proyecto para brindarle acceso gratuito a Internet a la sociedad dominicana. Esta iniciativa va a iniciar en la ciudad de Santo Domingo, pero se va a expandir a todo el país y va a partir de una modificación de la ley de telecomunicaciones. Todo el que paga su servicio de telecomunicaciones se le cobra un 2% que va a un fondo de desarrollo de las telecomunicaciones. Actualmente se está solo utilizando un 1%, porque por una variación de ley el otro 1% se está utilizando para otro propósito. Nosotros lo que planteamos, con ese 1% se van a obtener los recursos, que casi son 1.000 millones de pesos, para lograr la instalación de los hotspots cada año y lograr la sostenibilidad económica de los mismos. Con ese acceso a Internet, ¿qué es lo que se va a buscar? Que los jóvenes, sobre todo en los sectores más deprimidos, puedan tener acceso a Internet. Pero no es un acceso a Internet para estar en Facebook y perder tiempo. Es para educarse. Ya se puede aprender inglés solo por Internet. Entonces vamos a hacer un proyecto de inmersión en el idioma inglés en todo el país, iniciando por nuestra demarcación, que es donde vamos a comenzar la implementación del proyecto. Y esto va a garantizar que jóvenes se capaciten, se eduquen, se van a bloquear todo lo que son acceso a Internet no productivo. Este es un propósito y un proyecto productivo que agregue valor, que lleve conocimiento, que lleve educación. Y ese proyecto que hemos denominado Wi-Fi gratis para la ciudad de Santo Domingo, para que sea la primera con Internet Wi-Fi totalmente gratuito. Entonces tenemos también una ley para lograr superar
la burla a través de internet en los jóvenes, que esto se llama cyberbullying. Eso está ocurriendo mucho en los colegios de nuestro país, en las escuelas. Nosotros que vivimos recorriendo durante todos los meses, vamos a dar charlas gratuitas a los padres de cómo cuidar y proteger a sus hijos e hijas en la internet. Nos hemos dado cuenta de esta problemática. Ya en nuestro país hemos visto casos de personas que tratan de extorsionar a jovencitas por las redes sociales. Hemos visto casos de difusión de lo que se conoce como sexting, mandar fotografías de menores en situación comprometedora, y todo esto requiere un marco jurídico, porque también está el tema del ciberacoso, la gran cantidad de adolescentes y de damas que son acosadas por internet. Esto es increíble. Entonces, ¿qué nosotros hemos planteado? Que no esperemos que en el país tengamos una violación de un menor de edad o un asesinato para tomar medidas, que no seamos reactivos, que seamos proactivos. Y por eso con esta ley de cyberbullying y ciberacoso, lo que se va a lograr es que la intención del delito tenga sanciones penales como el delito mismo. Eso significa que si un pederasta, un pervertido sexual, un delincuente cibernético acosa a un adolescente o lleva a cabo alguna acción, esto pueda utilizarse para que tenga sanciones legales, aunque no haya materializado, pero todo el proceso de acoso, de manipulación, de extorsión, tenga consecuencias legales bien planteadas. Y estas son algunas de las cosas resumidas que están ampliadas en nuestro portal y en un brochure que nosotros tenemos con todas nuestras iniciativas, porque también queremos que la sociedad se acostumbre a que los políticos tienen que tener propuestas. Yo quiero que cada elector le pregunte a todo al que aspira qué es lo que va a hacer con esa aspiración. Indiscutiblemente que la sociedad dominicana necesita un diputado con las condiciones y las preocupaciones y la vocación suya. Hoy las redes sociales, todos nos hemos vuelto adictos a las redes sociales, para el bien y hasta para el mal. Así mismo. Entonces, para el bien, que yo he estado en China y he despachado mi oficina a través de internet. Así mismo es. O sea, tú puedes estar en Europa, en China, donde quieras, y despacha y hace cosas por el internet. Claro. Trabajas. Claro. Pero hay efectos secundarios indeseables y que tenemos que convivir con eso y tener gente que puedan y que tengan tribuna para orientar a la ciudadanía. No, muchas gracias, mi estimado. Muy contento de compartir con usted mi admiración y cariño para usted. Y de Kel Morrison, aspirante a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano, aliado al Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción 1. A él gracias por estar y a ustedes por mantenerse ahí. No se vayan porque volvemos con otro invitado. Estamos de vuelta. Ahora tenemos el placer de tener con nosotros a Manolo Pichardo, expresidente del Parlacén, Parlamento Centroamericano, diputado, miembro de la COPAL, vicepresidente de la COPAL, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a senador por el Distrito Nacional. Bienvenido, Manolo Pichardo. Muchas gracias, Aurelio, por invitarme a nuestro programa, porque esto es mío ya. Sí, usted tiene acciones aquí. Distinguido amigo. Manolo, antes de la modificación constitucional, yo decía personalmente que Danilo no necesitaba y el PLD no necesitaba alianza, porque ganaría solo con esa simpatía desbordante de cerca del 90%. Sin embargo, hubo una realidad que para la modificación constitucional hubo que hacer una alianza y hacer concesiones. Dentro de esas concesiones están la del Congreso. O sea que todos los que están probablemente tengan que quedarse. Tanto del Partido Revolucionario Dominicano, que fue que aportó el grueso de la oposición para concertar el acuerdo, la modificación constitucional, y entonces eso hace
que muchos compañeros del Partido de la Liberación Dominicana que estaban embarcados ya en su campaña hayan tenido que desmontarla. En el caso suyo, usted sigue con su campaña. ¿En base a qué, Manolo, sigue usted con su campaña? Bueno, tú sabes que independientemente de los acuerdos a que se arribó en el PLD, el pacto entre dos sectores de nuestra organización política, de que se preservaran las sindicaturas o diputaciones y senadurías que estaban, ¿no? Que continuaran los compañeros. En el caso del Distrito Nacional, tú sabes que el actual incumbente, el compañero y amigo secretario general del partido, ha manifestado públicamente de que no es de su interés volver a ser senador por el Distrito Nacional. Y lo ha dicho públicamente, además de decirlo públicamente, también a mí me lo ha dicho, o sea, que no tiene esas intenciones, que él decidió ir por la candidatura a la presidencia de la República, bueno, ya no ahora, porque tenemos al compañero Danilo Medina que se reelegirá, sino para el año 2020, en el entendido de que eso es así, ¿verdad? De que se generó un vacío en el Distrito Nacional con esta plaza, entonces nosotros, a instancia de algunos compañeros y compañeras del partido y otros que no son del partido, hemos decidido buscar la nominación a la candidatura por la senaduría del Distrito Nacional por nuestro Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y cómo van esos aprestos? ¿Usted cree que eso se va a...? Porque se dice, siempre se ha dicho, que en política se hace lo que conviene y Así que es. pudiera ser que al secretario general lo convencieran de que independientemente de su deseo de estar solo ya en la carrera presidencial, pueda que sea convencido de correr de nuevo por la candidatura a senador. Así es. Yo, mira, te diré lo siguiente, en política no está nada escrito, nada está escrito sobre piedras. Tú sabes que en política hoy hay una situación y mañana puede cambiar. Nada es seguro. Hasta ahora él ha planteado su deseo de no aspirar, es realmente su deseo de no aspirar. Él dijo ayer o antier, ¿no?, que él no va a optar por eso porque él tiene intenciones de ser presidente de la República. Ahora bien, yo te diría lo siguiente, si él decidiera, si lo convencieran, si lo presionaran para que sea candidato, yo no tengo otra opción que respetar los acuerdos del Partido de la Liberación Dominicana. Yo soy militante de esta organización política y yo me acojo a lo que por el bien de nuestra organización se haya hecho. O sea, no tengo dudas de eso. Ahora, nosotros seguimos firmes en la promoción de nuestra candidatura en el entendido de lo que ya he explicado. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo te diría lo siguiente. El compañero Reinaldo Pared ha decidido optar por la presidencia. Lo he dicho y lo repito siempre. Voy a decirlo en este programa. Ha estado, como él me dijo, ha sido 2 veces senador por el Distrito Nacional. Fue su presidente y renunció para optar por la presidencia de la República. Es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Yo te pregunto a ti, voy a hacer la labor yo de periodista. ¿Qué tú crees, Aurelio Guerrero, que sería para Reinaldo Pared volver allí a ocupar una curul como un senador más siendo el secretario general del partido? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, eso es lo que está haciendo él ahora. Ok, ahora yo te voy a decir No cómo sé yo lo si veo. él se encuentra cómodo ahí. Yo lo veo como pero una, es incómodo. yo lo veo como una involución en su carrera política. Digo, todo el mundo lo ve, él mismo lo ve como una involución en su carrera. Si él aceptara ir de nuevo, bueno, él sabe. Y entonces, a partir de ahí, será otra cosa. A partir de ahí, yo me imagino que su carrera política tendrá otro rumbo, otro camino, ¿verdad? Y nosotros, como te dije y lo reitero, acataremos la decisión que él tome, porque él optaría acogiéndose a un acuerdo, a un pacto que hay en el Partido de la Liberación Dominicana. Pasando a otro tema, Manolo. Nicaragua, no, Guatemala. Guatemala. Sí. Guatemala es su segunda patria prácticamente. Usted ha vivido ahí más de 10 años. Como diputado al Parlacén y como presidente del Parlacén. Nadie como usted conoce cuál es la intríngulis, qué fue lo que se dio, qué ha pasado para posibilitar que esto se diera, que un escándalo de corrupción se llevara de paso a la vicepresidenta
y al presidente de la República. Explíquele al pueblo dominicano. Bueno, mira, lo primero es decir que el escándalo que se destapa, conocido como La Línea, que era un sistema de defraudación aduanera, ¿verdad? Se llevó primero a varios funcionarios medios y bajos del gobierno y terminó atrapando luego a la vicepresidenta, como tú decías, de la República, Rosana Valdetti, y al presidente Otto Pérez Molina. ¿Cómo llega todo esto? Todo esto llega porque en 2006 se firmó un convenio para la creación entre el Estado de Guatemala y la ONU, o un sector de la ONU, porque no entiendo cómo es que funciona esta cuestión de la ONU. Un sector de la ONU, algunos países de la ONU, entre los que están Estados Unidos, algunos países de Europa y Canadá, firmaron un convenio para crear una organización que se llama Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea de esta comisión? ¿Por qué se creó esta comisión? Bueno, se supone que para perseguir la corrupción y todo ello. Y la idea, incluso de los Estados Unidos, a través de su vicepresidente John Biden, era extender a los demás países esta comisión para que operara en toda la región o en la subregión. ¿Qué ocurre? John Biden visitó recientemente, hace 2 o 3 meses, a Guatemala y le había pedido al presidente Otto Pérez Molina, un hombre de la cercanía de los Estados Unidos, ¿no? Junto con la Chinchilla, junto con el gobierno de Costa Rica. ¿Qué pretendían los Estados Unidos? Extender el convenio que se vence este año. Otto Pérez Molina se negó, era opuesto a que se extendiera el periodo de funcionamiento de esta organización en Guatemala. Obviamente que eso le hizo caer en desgracia. Y lo que ellos pudieron quizás, diríamos que encubrir, porque todo el mundo sabe lo que hacen estas organizaciones y que Estados Unidos encubre a sus amigos y a los que no son sus amigos los persigue. Todo el mundo sabe lo que ocurre, ¿no? Y lo que ha ocurrido históricamente después que Estados Unidos se convirtió en un imperio. Entonces, ante esa negativa, bueno, decidieron, ¿tú sabes qué? Perseguirlo hasta que lo atraparon, lo humillaron y su antiguo aliado ahora es un encarcelado. Y eso es aplaudido por muchísimos sectores, incluso hasta de la izquierda, que no entienden qué hay detrás de todo esto, porque detrás de todo esto está la idea de que esta organización quiere penetrar en Centroamérica, en la subregión, para evitar que siga penetrando China y Rusia, que están aliados y están haciendo convenio con Centroamérica. Entonces, el patio trasero, el territorio más cercano a los Estados Unidos de su patio trasero es Centroamérica. Y hay una penetración de países no occidentales en el territorio. Primero, porque hay algunos gobiernos de izquierda y otros que, aunque no han sido de izquierda, como Costa Rica, el pragmatismo costarricense le llevó a acercarse a China debido a que China prometió inversiones en Costa Rica. Entonces, pareciera ser que se le ha estado yendo de la mano, primero porque en algunos lugares hay gobiernos progresistas, segundo porque hay unos gobiernos pragmáticos que lo que están buscando es su bienestar, ¿no? Y no están al servicio de los intereses de otro país. Entonces, todo eso es lo que hizo que se creara esta organización como forma de frenar la penetración o el acercamiento de la subregión con China y Rusia. Entonces, esto devino en este escándalo que trastocó todo el proceso político y todo el proceso electoral, trayendo sorpresas, porque nadie esperaba, por ejemplo, que Manuel Valdizón, que marcaba más del 40% de la intención del electorado, terminara con un 19%. Y que un cómico, que no era político, que una vez participó como candidato a alcalde por un municipio llamado Mixco, que es en Ciudad Guatemala, y que quedó en tercer lugar, porque quien ganó la alcaldía de ese municipio fue uno de los hijos del presidente Otto Pérez Molina. Pero este individuo, que es un cómico, que no ha estado involucrado en los temas políticos, que ha estado muy ligado incluso a los sectores ultraconservadores, sale como una sorpresa, y otra sorpresa es la gran cantidad de votantes que participó en este proceso electoral. O sea, pareciera ser que ante el escándalo de La Línea y el descrédito en que cayeron los partidos tradicionales, la gente decidió castigar a los partidos tradicionales y votar por un cómico. Entonces, esa votación fue lo que llevó a que Valdizón bajara de más de un 40% en las votaciones a un 19% y que hiciera que Sandra Torres, del partido La Unidad Nacional de la Esperanza, que fundó el expresidente Álvaro Colón, entonces se colocara en segundo lugar, ya lista para participar en el balotaje
en la segunda vuelta. Bueno, muy interesante. Yo sabía que usted tiene los detalles de ese movimiento. Otra cosa que impresionó mucho esta semana, impactó al mundo, incluyendo la República Dominicana, es las migraciones, toda esa movilización, esa desmovilización de Siria hacia Europa. Siria, Afganistán. Sí, todo esto explíquele al pueblo dominicano, porque ese es su hábitat. Sí. Su hábitat es el manejo de la política internacional. Dígale al pueblo dominicano qué es lo que está pasando con esas migraciones. Mira, en la historia de la humanidad las migraciones se dan por dos razones. Por un problema de sobrevivencia, por tema de comida y de alimentación. La gente se desplaza. Que ese no es el caso. Voy ahí. La gente se desplaza para buscar alimento y para sobrevivir, ¿no? Y otra es por los conflictos armados, los conflictos bélicos. En el caso, por ejemplo, se están dando dos tipos de migraciones. Por ejemplo, hay una migración que está siendo acogida extrañamente por Europa, que es la migración de estos países asiáticos con un fenotipo parecido al fenotipo europeo, o sea, son blancos parecidos, ¿no? Entonces, a esos blancos que están llegando por cantidades impresionantes. El mes pasado llegó a Alemania, yo creo que 800.000 refugiados de esa guerra, pero bueno, son blanquitos, se parecen a los europeos, le abren las puertas, aunque ha habido resistencia en algunos países como Hungría, porque partidos y personas o sectores ultranacionalistas han querido impedir la llegada de estos refugiados de guerra. Pero no lo han logrado y han penetrado y están llegando a todas partes porque estaban usando eso como tránsito para llegar a Alemania. La Merkel ha dicho que los recibirá y que, pero lo sorprendente no es que la Merkel los va a recibir y que parte de los países europeos están dispuestos a recibir a esos refugiados, sino que el propio Obama, los propios Estados Unidos han dicho que están dispuestos a recibir 10.000 refugiados de esos que están saliendo de Siria y Afganistán y de otros países en conflictos que hay en Asia. Pero yo me pregunto, ¿por qué reciben a estos países que vienen, estos migrantes que vienen de estos países en crisis, pero que son blancos? ¿Y por qué se niegan? ¿Y por qué se niegan? Y le están poniendo muros y alambres electrificados a los que vienen de África, a los negritos de África. ¿Por qué los Estados Unidos quieren recibir 10.000 refugiados de esos países con fenotipo parecido al clásico o estadounidense y no quiere recibir a los haitianos que llegan por Yola y los devuelven? ¿Por qué? Los negritos no los quieren, pero quieren a los blanquitos que vienen de Asia. Tal vez no quieran chinos ni de ese tipo, porque es fenotipo parecido, porque quizás no quieren contaminar, para decirlo como se plantea con la raza aria de Hitler, no quieren contaminar sus sociedades, ¿verdad? Entonces, ese es un fenómeno que se está dando, pero también es inexplicable que países que mantienen, o sea, que tienen el control del liderazgo, por ejemplo en Occidente, tengan una actitud contra algunos países y una actitud contra otros. Es inexplicable y por esa razón uno no entiende tampoco por qué los países como Estados Unidos y Canadá quieren que nosotros resolvamos, para hablar del caso nuestro, el tema de las migraciones haitianas, sin embargo se niegan a recibirlos en su territorio. Porque yo te diría lo siguiente, ¿qué está planteando la Unión Europea? Vamos a repartirnos los refugiados de manera equitativa, ¿verdad? ¿Cuál es tu población y cuál es tu territorio? En la medida en que sea tu población y tu territorio recibe refugiados. Hace muchos años, diría yo... Que de hecho así lo hicieron esta semana. Hace muchos años, diría yo que quizás hace 10 años, yo escribí un artículo sobre el tema de la migración haitiana y propuse lo mismo que están proponiendo los europeos. Bueno, Haití es una nación inviable. Nosotros podemos recibir 1 millón aquí, o 500.000, 1 millón diríamos. Pero Estados Unidos que reciba 3. Y Francia, que es una de las responsables mayores de la tragedia haitiana, que reciba 4. Y Canadá, que es un país continental, con un territorio continental, pero que está vacío, que reciba 5. Ah, no, pero quieren que todos los problemas de Haití los resuelva la República Dominicana. Esta situación que está viviendo el mundo ahora, de esta estampida de inmigrantes hacia Europa y hacia todas partes, está replanteando ahora la forma en que el mundo debe ver el tema migratorio. Y los ataques que venían contra la República Dominicana, ellos van a tener que revisarlo, porque el tema les llegó a ellos.
Ahora están sufriendo la situación que estaba sufriendo o que ha estado sufriendo la República Dominicana desde hace muchos años, con la diferencia de que ellos son ricos y pueden asimilar sin ningún problema y sin ningún inconveniente esos migrantes. Y nosotros somos un país pobre que, de seguir recibiendo migrantes pobres, más pobres que nosotros, tendríamos entonces que repartir la pobreza que nosotros tenemos con ellos. Y eso no es posible, porque entonces nos convertiría también en una nación inviable, como es inviable ahora mismo la hermana República de Haití. Que visto en ese espejo, nosotros nos sirve de consuelo a lo que nosotros hemos estado pasando. Y de paso, como usted ve, la respuesta que el gobierno dominicano ha dado a los indocumentados. Mira, el Plan Nacional de Regularización lo veo bien. Yo creo que ha sido muy bueno, yo creo que se ha hecho con el respeto que deben tener los migrantes, respeto a los derechos humanos y todas esas cosas, pero veo también que aquí no se está repatriando a nadie y es un derecho soberano, porque nos hemos dejado chantajear de la comunidad internacional, ¿verdad?, que rechazan a los migrantes negritos, ¿verdad?, pero quieren que nosotros los recibamos, porque vamos a hablar claros aquí, es un problema racial, porque ¿cómo es posible que, como yo decía hace un momentito, que los europeos estén recibiendo a los blanquitos y no reciban a los africanos, ¿no?, y que los estadounidenses no quieran recibir a los haitianos que están en su patio trasero y quieran traer de Siria y de por allá, de Asia, refugiados para acogerlos? Entonces yo pienso que la República Dominicana y el gobierno del compañero Danilo Medina ha sido un poco flojo con el tema de las repatriaciones. Lo digo aquí así, como se oye. Ha sido un poco flojo con el tema de las repatriaciones. Y aquí, como yo he dicho en otros programas, aquí no existe la frontera. La frontera es una frontera imaginaria. Aquí entran y salen los ciudadanos haitianos y de otros países, como quieren, cuando quieren. Y tú sabes que es así y el pueblo dominicano sabe que es así. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos, hasta dónde nuestra economía resistirá una carga tan difícil? Por ejemplo, el 30% de las atenciones en los hospitales dominicanos son a ciudadanos haitianos. Bueno. Y en educación también tenemos una carga que estamos sosteniendo con una economía pobre como la República Dominicana. Entonces yo pienso, y con esto concluyo este tema, yo pienso que hay que empezar a repatriar hacia sus países a la gente que están indocumentadas en la República Dominicana. Hay que hacerlo, porque nuestra economía no resiste más migrantes. Bueno, la frontera, la 168.13, esa es la frontera de la República Dominicana. Como no hay frontera física, esa es la frontera legal. Sí, la ley. Pero eso no sirve para nada, hasta ahora no ha servido para nada. Esta semana, Manolo Pichardo, precandidato a senador de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, Distrito Nacional, esta semana el canciller de la República ha dicho que en la reestructuración que él ha dicho, en ese proceso de reingeniería, se ahorra 20 millones de pesos mensuales. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, mira, yo aplaudo eso. Yo creo que es muy probable que la intención del presidente de la República al designar a una persona que sabe de administración era resolver el problema que... Eso era un mercado persa ahí. Todo el mundo lo sabe. Eso era un mercado persa. Y pienso que se ha ido saneando la Cancillería de la República y eso es positivo y hay que aplaudirlo. Es una de las cosas... Dilató 3 años para hacer Pero no importa, porque parece que era complejo. Tú sabes que ahí había gente con muchísimos favores políticos de partidos que son aliados nuestros y todas esas cosas. No era tan fácil hacerlo y eso yo lo reconozco. Pero se hizo con la prudencia necesaria y yo creo que es positivo y hay que saludar, hay que felicitar Manolo, por último, ese saneamiento que se ha hecho en ese antiguo mercado persa. Manolo, por último, la ley orgánica de la Policía Nacional, usted que tiene esa experiencia en el manejo, cómo ha evolucionado la lucha contra la violencia en Centroamérica, ¿qué usted cree que esa ley, usted cree que va a impactar? Voy a decir algo aquí muy duro. Ajá. Esa ley no servirá para nada. ¿Cómo así? No, óyeme bien, para nada. Si nosotros en la República Dominicana no atacamos la desigualdad social. Óyeme lo que yo te voy a decir. El problema de la violencia y la criminalidad, que mucha gente la asocia a la pobreza, no es la pobreza.
es la desigualdad. Y te voy a poner algunos ejemplos. Nicaragua tiene un Producto Interno Bruto de 11.000 millones de dólares. Es la segunda nación más pobre del hemisferio, después de Haití. Pero es el país más seguro del hemisferio, o por lo menos de la subregión. Guatemala es el país más rico de toda la región, de la subregión. Tiene un Producto Interno Bruto de 48.000 millones de dólares. ¿Por qué siendo más pobre, siendo más rico Guatemala es más violento? ¿Por qué siendo más pobre Nicaragua es el más seguro? Una razón sencilla. En Guatemala la gente no exhibe las riquezas. En Nicaragua la gente no exhibe las riquezas y las cosas se ven más o menos parejas. En Guatemala los ricos exhiben sus riquezas, se le enrostran a los pobres a lo que no tienen que comer. Entonces esa desigualdad crea resentimiento social, genera violencia. Yo vi un video hoy, un video que lo que hace es reforzar esto que vengo diciendo hace mucho tiempo. Dos muchachos asesinaron a un joven en Santiago y lo entrevistan. ¿Por qué lo asesinaron? Y dice él, por envidia. Yo le entré a palos y mi compañero le dio 2 tiros. ¿Pero cuál es la razón? ¿Por qué envidia? Ah, porque él usaba cosas caras. ¿Me estás oyendo? Sí, sí. Usaba cosas caras. Entonces, ¿cuál es el problema? Ese resentimiento que hay en una población que vive en la pobreza y muchas veces por debajo de la pobreza y que no tiene oportunidades de mantener sus hijos, de mantenerse, de comer, ¿entiendes? Y de sobrevivir. Entonces, ¿qué ocurre? Ven los otros que le exhiben su riqueza, porque aquí hay dos países. Un país que está en el polígono central, que es Miami, y un país que está en la periferia, de gente pobre que se parece a Haití, toda esa situación que se vive ahí. Entonces, mientras nosotros no empecemos a aplicar políticas sociales que resuelvan este problema de la desigualdad, la violencia seguirá, aunque hayan 50 reformas policiales. Amigos, ha sido la presentación final de Manolo Pichardo, precandidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional. Aquí se acaba rápido. A él, gracias por venir y a ustedes por mantenerse ahí y por estar siempre ahí cada domingo. Hasta el próximo domingo.